¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? Bienvenidos una vez más a este su programa Sin Censura Cara a Cara. Hoy continúo con esas entrevistas de los candidatos presidenciales. Estamos a pocos días de las elecciones y son muchas cosas las que se están dando precisamente porque vienen estos comicios controversiales. Hoy quiero que conozcan de primera mano lo que es la candidatura de uno de los 10 y es Daniel Ceballos, candidato independiente. Creo que es el más joven dentro de estos 10 aspirantes a la presidencia de la República. Bienvenido a Cara a Cara, ¿cómo está? Hola Mildred, es un placer para mí estar acá. Gracias. Gracias a ti, mejor conocido como el Gocho Ceballos, exalcalde de San Cristóbal en el estado Táchira, también aspiraste a la gobernación y hoy quieres la silla de Miraflores. Nada fácil. Bueno, es un desafío poder hoy estar acá presentando una alternativa y bueno, no es una aspiración de manera individual, no es un proyecto personalista, es una propuesta que busca un modelo que permita que el Estado venezolano sea democrático, transparente, honesto, que permita que lleguemos a este siglo. Y bueno, no solamente es difícil porque hay que enfrentar al mal gobierno de Maduro, sino porque también hay que enfrentar todo lo que significa la polarización política de este país y de una oposición que también tiene 25 años tratando de llegar al poder y no ha logrado ese objetivo y que se plantea también como la única alternativa frente a los que decíamos que Venezuela se transforme. Entiendo que no todo el mundo cree en las encuestas. Yo soy partidaria, yo no creo en las encuestas, sino el día de la elección es lo que se sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Pero me voy a las imágenes. ¿Por qué menciono las encuestas? Bueno, porque las encuestas que han salido te posicionan entre uno de los últimos lugares y Nicolás Maduro, que es el principal rival, está allí junto con la candidatura de Edmundo González Urrutia, que realmente es la de María Corina Machado, pero ella está inhabilitada. Entonces, bien, el día de la elección es donde se define y vi en otras entrevistas que has dado que a ti lo que te preocupa claramente, y lo voy a citar textual, a mí me preocupa hoy que Nicolás Maduro, con menos del 10% de aceptación de la sociedad, se reelija. A usted le preocupa que se reelija y usted acaba de firmar un acuerdo ante el Consejo Nacional Electoral que le impide chistar si él se reelige. ¿Cómo hacer en ese caso? Es una lucha contra Bueno, 25 años de un sistema. firmar un acuerdo en el CNE para que el voto se fortalezca, para que los resultados sean reconocidos por todos, para mí es un acuerdo que refuerza la intención de que los venezolanos queremos un cambio en democracia y por los votos. Y aquellos que no se presentan a firmar, bueno, tienen sus razones. Para mí era un fácil sí. Para mí era un fácil ir a reconocer, porque si yo tengo los votos, también el gobierno tendrá que reconocerme, Maduro tendrá que reconocerme. Entonces, bueno, yo creo que cualquier cosa que pueda fortalecer el voto y la participación, hay que apoyarlo, pero no se puede quedar ahí. Nosotros, por ejemplo, estamos planteando el Pacto de la Esperanza, que es un acuerdo mayor y que gane quien gane el 28, el 29 no pierda el venezolano. Tiene 25 años perdiendo y ha perdido cuando ha ganado el gobierno y ha perdido cuando ha ganado la oposición, porque hay que recordar que la oposición también ha ganado. En 2015 ganó con una de estas frases como la de la última cola y cuando llegó al poder, la estrategia era sacar a Maduro. Y bueno, eso se convirtió en el interinato de Guaidó y en un fracaso tremendo. Y parece ser que hoy la tesis de la oposición es sacar a Maduro. Nosotros no tenemos una tesis de sacar a Maduro, Pero nosotros usted tenemos la viene de tesis de esas transformar a filas. Venezuela. Usted viene de esas filas, de todo lo que ocurrió en el pasado, Bueno, también de pero voluntad popular fíjate, y todo. en, correcto, en 2014 me fui a la cárcel siendo miembro de esa oposición, pero pasaron 10 años y los mismos con los que yo luché en la salida para sacar a Maduro están diciéndole lo mismo a la gente y hoy yo estoy fuera de esa línea, distanciándome sobre todo de esa idea vacía de cambiar al gobierno porque hay que sacar a Maduro. Aquí hay que cambiar al gobierno porque hay que transformar a Venezuela, porque el sistema eléctrico no funciona, porque no funciona el Estado en términos de transparencia, de honestidad, porque hay un autoritarismo que limita las libertades y limita el pluralismo, pero al mismo tiempo se pretende aplicar la misma receta desde la oposición que tiene 25 años y es ahí donde yo difiero
y en donde planteo que tengamos una economía multimoneda, que tengamos la posibilidad de tener una industria petrolera transparente, de que construyamos una capital binacional entre Colombia y Venezuela, que podamos fortalecer el campo, la agricultura, la economía diversificada, recuperar nuestras relaciones con el mundo en un acuerdo que deberíamos lograr firmar antes del 28, insisto, para que gane quien gane el 29, Venezuela no pierda y quitarle nombre y apellido a la posibilidad real de transformar a Venezuela, al cambio, quitarle el nombre y apellido al cambio. Camino intermedio entre dos minorías que hacen una gran bulla. Y ahí sigo hilando la pregunta anterior. No son las encuestas, pero hay algo que se pulsa en las calles. Así como lo siguen a usted, también siguen a María Corina Machado con el candidato Tapa Edmundo González Urrutia. Entonces, usted está en contra de la polarización, pero ¿cómo hacer a un lado esa visual que nos dan estas precampañas de calle en donde ciertamente Edmundo se ve o María Corina se ve que tiene gran cola? O sea, mucha gente la está acompañando en este proceso. ¿Por qué no apoyar? ¿Por qué no declinar? Bueno, ¿Por qué no negociar? Porque, o sea, quiero entender, yo respeto las sí. decisiones de todos, pero necesito preguntar lo que mucha gente se cuestiona en las redes sociales. Bueno, porque la tesis es de la unidad electoral y la unidad electoral no resolvió el problema en 25 años. ¿Por qué no dar espacio al pluralismo político? ¿Por qué no podemos discutir abiertamente nuestras propuestas? Y si bien hay una candidatura como la de María Corina, que está representada por Edmundo, que tiene apoyo popular, bueno, aquí también hay una candidatura que tiene apoyo popular. Lo que pasa es que hay una diferencia de recursos abismal, ¿verdad? Entonces, bueno, pero nosotros tenemos también nuestro proyecto en redes sociales, nosotros también tenemos una campaña, nos vamos a preparar para los 20 días de campaña entre el 4 de julio y el 24. Esto está en construcción y los venezolanos van a tener aquí una alternativa, porque yo quiero decirte que no todos están de acuerdo con la oposición y no todos están de acuerdo con el gobierno, y hay un venezolano que cree que ambos sectores tienen 25 años peleándose el poder y que todos estamos aquí desnudos, sin electricidad, tenemos problemas en los servicios públicos, como te decía, no se ha resuelto el conflicto de la gestión de un gobierno que es un mal gobierno y que la única propuesta alterna es sacar a Maduro. Esto no es para mí un proyecto de país. Entonces, frente a eso, aquí hay una alternativa y nosotros vamos a seguir construyendo pluralismo. Y te decía hace un rato, si bien hay un mal gobierno como el de Nicolás Maduro, que plantea el autoritarismo, hay una oposición que tiene una receta también de autoritarismo, y cualquiera que esté fuera de su propuesta es un traidor, un alacrán, alguien que está traicionando las aspiraciones de cambio, y no es verdad, no es verdad, no es verdad, porque a ambos sectores el gobierno le está diciendo a la gente que son ellos o no es nadie, pero también el sector de la oposición le está diciendo o somos nosotros o ustedes se tienen que ir del país porque no va a quedar nada el 29. Y no es verdad, el 29 va a salir el sol, yo voy a estar aquí, los campesinos van a estar aquí, los productores van a estar aquí, PDVSA va a estar aquí y vamos a estar muchos reconstruyendo a Venezuela. Entonces, nosotros le queremos decir a los venezolanos, a los jóvenes, no, no se tienen que ir. El 29 estamos trabajando para que usted no pierda, para que el 29 demos paso a la Venezuela que pueda incorporarse a este siglo, a la tecnología, a recuperarse económicamente, a usar tecnología como el Bitcoin, contratos inteligentes, recuperar nuestra relación con los otros países que se ha perdido por este infame conflicto entre los mismos venezolanos. Cabe la posibilidad incluso de que saquen del juego electoral a última hora Edmundo González Urrutia. Ahí entraría una posibilidad mayor, valga la redundancia, de que Daniel Ceballos pueda crecer en números, pueda crecer en apoyo Bueno, popular. bueno, yo espero que eso no ocurra. Espero, aspiro que podamos tener una elección abierta, que podamos medirnos todos, que se dé espacio para que las personas voten, que construyamos con el voto el inicio de la reconstrucción de Venezuela. Y yo no estoy cazando güiro aquí, como se dice. No, no, no. Aquí hay una propuesta que no está esperando que se bajen a uno para poder crecer. No, no. Eso no. Además, tampoco estamos pensando en el corto plazo. Esto no es de corto plazo. Uno de los problemas de estos 25 años es que
ha sido siempre un todo o nada, una elección todo o nada. El 29 si perdemos, entonces como hubo un fraude, como no reconocemos el resultado, entonces todo empieza de cero. Y no, eso no es lo que nosotros le vamos a plantear al país, porque si nosotros hubiésemos comprendido esto hace rato, ya nosotros hubiésemos podido transformar a Venezuela. Pero como todo es la batalla final, y vamos hasta la batalla final, y esta es la última oportunidad, y esta es la última cola, entonces, bueno, aquí andamos de nuevo en una puerta giratoria. Al igual como el mal gobierno de Nicolás Maduro, que tiene una puerta giratoria con los presos políticos, la oposición ha convertido cada elección en una puerta giratoria a volver a empezar, volver a empezar. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Aquí hay un inicio para Venezuela, Arepa Digital, el proyecto de digitalización de Venezuela, el voto digital, la posibilidad de que tengamos identidad digital, contratos inteligentes, transparencia, honestidad, empieza el 28. En su plan de gobierno habla de una indemnización para los venezolanos que están en el exterior, pero para hablar de eso, primero quiero consultarle cómo serán o cómo visualiza sus relaciones con un país que desde el lado del gobierno evidentemente ha sido muy criticado de injerencista y por el otro de la oposición ha sido como que, bueno, nos han prestado apoyo, nos han apoyado durante todos estos años y es Estados Unidos, donde también tiene una cantidad de sanciones impuestas contra funcionarios del Estado venezolano actual. ¿Cómo serían esas relaciones con Estados Unidos? Bueno, fíjese, las mejores relaciones. Debemos construir las mejores relaciones con nuestro vecino Estados Unidos y debemos recuperar el mercado que tuvimos con los Estados Unidos y tenemos que defender los derechos de los venezolanos que están en los Estados Unidos y tenemos que financiar la vuelta a casa de muchos de esos venezolanos y tenemos que hacer un gran esfuerzo porque se recomponga esta relación, pero no solamente con Estados Unidos, también con la Unión Europea, con los países de Europa, pero también con los países de nuestro continente, digamos acá en el Cono Sur. Creo que hay que hacer un esfuerzo para estar muy bien con nuestros vecinos, pero también pasa porque resolvamos el problema en casa. Si en mi familia hay grietas y hay un conflicto, es fácil para cualquier vecino venir y meter la cucharada. Pero si aquí en mi casa todos estamos en armonía, construyendo, le queda difícil a los vecinos que se intrometan, ¿no? Entonces, bueno, hay que organizar la casa para ir afuera. Y por eso un esfuerzo de reconciliarse es importante. Yo creo en la reconciliación porque sé que el país se va a reconciliar tarde o temprano. Bueno, yo quiero ser una voz de la reconciliación, a pesar de que tuve un periodo de encarcelamiento, a pesar de que pasé por un conflicto o una forma de hacer política que estuvo enmarcada dentro del conflicto. Pero a pesar de eso, la reconciliación debe llegar. Y tocabas el tema de nuestro proyecto de ley para indemnizar a los venezolanos en el extranjero. Y esto es muy importante porque tanto gobierno como oposición en la lucha por el poder han invisibilizado a más de 6 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela, que no tienen derechos políticos, que no tienen derecho a identidad, derecho a voto, que están excluidos. Y como no votan, entonces no los toman en cuenta. Lo dejaron para la campaña, lo dejaron para el ofrecimiento superficial, pero en el fondo nadie se abocó por resolver el problema de los migrantes. Ni la Asamblea del 2015 legisló, ni la Asamblea Constituyente legisló, ni la Asamblea del PSUV actual legisló, y los venezolanos se quedaron sin votar. Y cuando fueron a inscribirse en los pocos consulados que habían, no lo pudieron hacer. Entonces, te doy el caso de Colombia. 2.800.000 venezolanos están aquí al lado de nosotros y no pueden votar. Solamente 900 pudieron ser nuevos inscritos para votar y 9.000 actualizaron datos. 2.800.000. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Uno, nuestra propuesta Llégate y Vota es un sistema, llegateyvota.com, donde se pueden registrar para buscar apoyo para venir a votar a Venezuela. Ahí pueden ser electores, pueden registrar a su familia, pueden cargar imágenes de los pasajes que si los tienen que comprar, del recorrido, del día de la votación, porque esa va a ser la base de datos que nosotros vamos a incluir en nuestro proyecto de ley para la
indemnización de esos venezolanos que tuvieron que pagar para venir a votar cuando el Estado venezolano debió garantizarles ese derecho. Y también vamos a abogar porque las Fuerzas Armadas y el Plan República no cierren la frontera, porque esos venezolanos que están allí van a poder venir a votar con más facilidad. Estoy hablando de Colombia, la frontera con Brasil, digamos que de manera más económica podrán venir a votar. Entonces, en ese sentido, hemos desarrollado esta propuesta, tanto de un sistema de registro, carga de información, como de un proyecto de ley que llevaremos a la Asamblea Nacional antes del 28, pero que seguiremos peleando después del 28 y que finalmente incluye a aquellas personas que se le limitó su derecho a la identidad. Los venezolanos fuera del país están hoy en una absoluta indefensión. Sí. La justicia. ¿Por qué te menciono esta palabra tan poderosa, la justicia? Porque hay muchos venezolanos, y usted como preso político que fue, hay muchas familias que están esperando justicia. Usted si gana la presidencia, ¿qué va a pasar en torno a ese tema? ¿Va a haber justicia? Bueno, lo primero que debo decirte es que yo no soy un vengador. Sí va a haber justicia, pero no va a haber venganza. No va a haber persecución. No aspiro liderar jamás una propuesta de cacería de brujas contra el oponente. Porque en estos 25 años hemos olvidado que hay que diferenciar al adversario del enemigo. Nuestro adversario no es nuestro enemigo. Y nosotros tenemos que pasar la página de la confrontación y la violencia, pero en la delgada línea de que no haya impunidad, porque ciertamente durante estos 25 años se han cometido crímenes, delitos, y debemos resarcir para que el cuerpo social se sane, ¿verdad? Porque también hay que entender que este es un cuerpo social, el país, esta estructura social debe sanar y nosotros debemos contribuir para sanar. Y me comprometo a cerrar esas cárceles, a liberar los presos políticos, a dar paso al fortalecimiento de la institución de justicia venezolana y que pueda despolitizarse, que pueda democratizarse y que tengamos no solamente justicia para aquellos en relación a quienes están en situación de persecución política, exiliados, sino también hay que entender que en Venezuela hay una crisis en el sistema de justicia, una crisis terrible y que la cárcel para el venezolano forma parte del día a día, en los barrios, digamos, hay una injusticia terrible que tiene que ver con retardo procesal, con corrupción y un sinfín de cosas que te puedo decir, conozco a profundidad porque lo viví Claro. con muchos venezolanos esta situación. Para finalizar, no puedo cerrar mi programa sin esta parte, y es que Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, lo compara, criticándolo por supuesto, con el presidente de Argentina, Javier Milei, y esto tiene que ver mucho, y quiero entender el significado, o sea, yo le pregunto a usted directamente, ¿por qué utilizar una motosierra para cortar los afiches de Maduro y de Edmundo González? Bueno, porque hay que romper con la polarización. Hay que mandar mensajes muy contundentes al país. Este país en donde hay tanta desinformación, ahí se compite con tantos mecanismos de hacer llegar mensajes, muchos muy verdaderos, pero otros muchos bastante no sé cuál es el término, fakes, bueno, había que posicionar y hay que seguir posicionando que tanto gobierno como oposición no resolvieron el problema en 25 años y que esa polarización debe ser superada porque hay que dar paso al pluralismo político. La verdad es que yo la motosierra la traje del campo y la uso en el campo. Yo soy un campesino, apoyo el campo, soy productor y la motosierra es para el campo. Y no quise compararme con mi ley, quise por el contrario, hacer que eso se convirtiera en un performance, en una presentación artística de algo que considero debe ser un mensaje que hagamos llegar a los venezolanos, porque es la verdad, no se resolvió el problema y tenemos que romper con la polarización. Nicolás Maduro
hace poco maldijo a toda la oposición porque asegura, y a todos los candidatos, porque asegura que le han hecho mucho daño al país. ¿Qué le dice hoy usted al que es presidente de la República actualmente y pretende reelegirse? Bueno, primero que él tiene un conflicto tremendo que no ha podido resolver y ahora tiene una contradicción porque es un candidato que anda prometiendo cosas que el presidente no puede cumplir. Y el mal gobierno es mal gobierno, tiene 25 años, no lo puede resolver hoy en una campaña de 30 días. Es un mal gobierno y debe cambiar. Incluso si llegara a ganar, tendría que cambiar la forma de hacer gobierno. Por eso es importante que tengamos un acuerdo, que hagamos que la política se imponga, que fortalezcamos las instituciones como el voto y la democracia para que se dé paso al cambio en Venezuela. Y eso de enviar maldiciones y todo eso, bueno, yo creo que el país es un país que espiritualmente hoy tiene, por supuesto, unas grandes dificultades, porque esto también tiene que ver con el corazón y con nuestra espiritualidad, y hay que pasar la página de toda esta forma de insultarnos, de agredirnos, de, imagínate esto de maldecir a alguien, que es algo terrible, ¿no? Pero hay que tragar grueso y un, dos, tres ya, pasar la página, trabajar en la reconstrucción de Venezuela con un corazón perdonador y con la posibilidad de que podamos tener a la familia reencontrada, que la política se convierta en parte de la solución y que nos aboquemos a la gente, no a las agendas personales, partidistas, de cogollo, no, a la gente que está esperando soluciones, que anhela poder contar con las herramientas para poder desarrollar su vida y tener buen vivir. Y muchas gracias, Mildred, por la entrevista. Gracias a usted por conversar con nosotros y despejar muchas dudas que con frecuencia veo en las redes sociales y su campaña es muy digital. Entonces, evidentemente, he estado revisando, monitoreando y efectivamente son muchas cosas que se dicen, pero el venezolano tiene que ir entendiendo y escuchando a la propia persona qué es lo que piensa y qué es lo que propone y está en ese venezolano ver si le da su voto de confianza o no. Muchísimas gracias, Daniel. Espero Gracias a ti. verte próximamente. Y gracias a toda mi audiencia por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Escuchaban al candidato independiente por el partido Arepa Digital, Daniel Ceballos, en torno a lo que es la política electoral actual en el marco de esas presidenciales del próximo 28 de julio. Para más información visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. No olviden además suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Soy Mildred Manrique. Hasta la próxima.